Revista de Sociedad de Lady Whistledown, especial Cotilleos. 12 besos, por Mia Ryan. Capítulo 2. Y ya que estamos hablando de Lord Darrington y del desalojo de Lady Darrington y de su hija de la casa de toda la vida, tal vez haya llegado el momento de mencionar a dicha hija, Lady Caroline Starling. Esta autora reconoce que su nombre no ha aparecido a menudo en estas páginas, pero a estas alturas cabe señalar que esta tranquila señorita parece encaminarse hacia el altar nada menos que con Ernest Warren, conde de Pellerin. Como nota al margen, alguien que no sea esta autora siente la necesidad de recitar poemas infantiles al decir en voz alta el nombre del conde. Esta autora espera que a Lady Caroline le gusten las actividades campestres, muy especialmente los sabuesos y la caza, porque es bien sabido que Lord Pellerin adora a sus canes por encima de todo. Revista de Sociedad de Lady Whistledown, 28 de enero de 1814. Era una verdadera abominación de la naturaleza que siempre encontrara el lugar más cómodo en la cama 5 minutos antes de tener que abandonarla, sobre todo cuando la cama estaba bien calentita y en el dormitorio se podría conservar un bloque de hielo durante una semana. Al darse cuenta de que no se sentía la nariz, Linny llegó a la conclusión de que esa conjetura no podía ser más cierta, de la misma manera que lo era la primera parte de dicha conjetura, ya que las mantas estaban en su sitio, al igual que los cuadrantes, y su cuerpo estaba rodeado de calidez y comodidad. Hasta que alguien llamó a la puerta, y no lo hizo de forma suave, sino con rapidez y fuerza. ¡Linny! Era su madre. ¡Maldición! Sin esperar a recibir permiso para entrar, Georgiana entró con los bigudíes aún en el pelo y la cara libre del maquillaje que tanto le gustaba aplicarse. No era una forma agradable de despertar. Duquesa, la fiel compañera de Linny, que hasta entonces estaba acurrucada con la cabeza hacia la puerta, pareció estar de acuerdo con ella, ya que se levantó con elegancia, se dio media vuelta ofreciéndole a Lady Darrington el trasero y volvió a tumbarse. En serio, querida, me gustaría que le prohibieras a esa gata dormir en tu cama. La aludida movió la cola por la indignación. Linny no dijo nada, rara vez lo hacía, pero su madre nunca parecía darse cuenta. Bueno, no te lo vas a creer, siguió Georgiana, que se apretó más la bata en torno al cuerpo. Ese hombre está en nuestro salón mientras hablamos. Dado que Linny no había pronunciado palabra alguna, le pareció bastante pretencioso que su madre utilizara el plural. ¡Ay, Dios! ¿Te lo puedes creer? Lady Darrington empezó a pasearse de un lado para otro. Ni siquiera es mediodía. No se visita a nadie antes de mediodía. ¿Acaso no lo sabe? Obviamente no lo sabía, fuera quien fuese el culpable. Y es tan... Su madre dejó la frase en el aire, al parecer incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Increíble, ¿verdad? Si había algo que jamás le fallaba a Georgiana Starling, Lady Darrington, eran las palabras. Bueno, si cree que puede darme la espalda en el baile de los Ward y aparecer después en mi salón casi 2 horas antes del mediodía como si fuéramos amigos íntimos, está muy equivocado. Linny empezó a sufrir palpitaciones de verdad, y pensó que era una reacción muy exagerada por parte de su ridículo y tierno corazón. Quizá necesitaba llamar al doctor Nilsson para que le echara un vistazo. Claro que, por supuesto, las palpitaciones se debían al hecho de que Lord Darrington era un cretino de lo peor. Ese era el motivo exacto por el que sufría palpitaciones y la cabeza le daba vueltas. ¿Lord Darrington está aquí?, se oyó preguntar. ¿Ahora? Su madre la miró y parpadeó. A Georgiana le gustaba hablar, sin embargo, era incapaz de mantener una conversación. Ve a recibirlo, le ordenó su madre con un movimiento de muñeca. Yo no voy a hacerlo, eso está claro, ni que estuviera preparada para recibir visitas a estas horas tan indecentes. Ni siquiera me he tomado el té. Tampoco lo había hecho Linny, pero era evidente que eso no importaba en absoluto.
y nunca recibiré a Lord Darrington, jamás. Georgiana se volvió hacia algún compañero imaginario que, obviamente, tenía la audacia de poner en tela de juicio sus decisiones. No lo haré, no lo apruebo en absoluto. Ya lo has visto. En ese momento, Linny volvió a convertirse en el centro de atención de su madre tras haber mandado al cuerno a su compañero imaginario. ¡Qué ocurrencia el sábado por la noche, haciendo alarde de sus atroces modales al llevar a esa pobre muchacha al teatro y sentarse entre la chusma! Tu padre se horrorizaría al ver el título arrastrado por el fango de semejante manera. Se mordió el dorso de una mano para contener un sollozo. Esto me supera, exclamó, tras lo cual salió del dormitorio. Linny se sentó un instante en la cama con la vista clavada en la puerta por la que acababa de salir su madre. Muchas veces se preguntaba si sus padres no la habrían encontrado en una cuneta. Su madre era una belleza. Bueno, lo fue cuando era joven. A esas alturas, su belleza necesitaba un poco de artificio. Su padre era igual de guapo. Tal era su atractivo que no veía motivo alguno para mirar otra cosa que no fuera su espejo. Y luego estaba ella, la paliducha y anodina Linny. No era ni muy alta ni muy baja, ni muy delgada, ni muy gorda, ni muy guapa, ni muy fea. El adverbio muy jamás se utilizaba para describirla. De hecho, se fundía con el entorno. Nadie se fijaba en ella. Cuando su padre vivía, su madre y él discutían como fieras, ya que ambos competían por llamar la atención y jamás permitían que dicha atención se extendiera a su progenie. Linny pensaba que nunca se acordaban de ella, aunque estuviera sentada con ellos en la misma estancia. Fue como vivir con dos niños de 3 años como padres. Al menos, a esas alturas, solo quedaba uno. Duquesa levantó la cabeza y la miró. Ya lo sé, exclamó Linny, que miró el lavamanos situado en el otro extremo de la fría estancia. El agua estaría helada y no era una exageración. A lo largo de la semana anterior había tenido que romper el hielo algunas mañanas para poder lavarse. Su madre, por supuesto, recibía agua caliente y Annie le encendía la chimenea todas las mañanas. Como nadie se quejaba de que Annie no atendía a Linny, la doncella no se molestaba en intentarlo siquiera. Duquesa meneó el rabo. Muy bien, allá voy. Linny apartó las mantas e hizo acopio de todo su valor para enfrentarse a las abluciones matinales. Era ella. ¿Podría su ninfa llorona del bosque ser Lady Darrington? Pero era imposible, porque había visto a Lady Darrington en el baile de los Worth, de manera que debía tratarse de Lady Caroline Starling. Todos sus pensamientos se detuvieron de repente y Terence Grayson, cuarto marqués de Darrington, solo atinó a mirarle embobado. Lord Darrington, dijo ella mientras entraba en el saloncito e inclinaba la cabeza. Sus ojos estaban más apagados sin lágrimas. No eran las esmeraldas brillantes que recordaba del teatro. Y bien sabía Dios que los recordaba, sobre todo cuando daba vueltas en la cama y trataba de dormir. No, no debería decir que estaban más apagados, sino que no eran tan relucientes. Sin embargo, su piel seguía siendo de un etéreo rosa pálido. La gata que había estado acariciándole frotó los dedos con la cabeza y automáticamente siguió rascándole detrás de las orejas. Ella, y se refería a la mujer, claro, lo miraba como si se hubiera olvidado de levantarse en su presencia. Por Dios, que se le había olvidado ponerse de pie. Terrance se levantó al instante y tiró a la pobre gata al suelo, sin contemplaciones. El felino soltó un espantoso bufido y salió disparado de la habitación cual bala disparada por un cañón. Aquella no era una buena manera de empezar, teniendo en cuenta todo lo que debía superar al conversar con los demás. Lo mínimo que podía pedir era un buen comienzo para que no se le trabara la lengua. No se trataba de que no le funcionara la mente, no. El problema era que, desde que se le alojó una bala en el cráneo en un empapado campo de batalla en Francia, a Terence Grayson le costaba encontrar las palabras para demostrar que su cerebro funcionaba perfectamente. Veo que ya conoce a la señorita Sissy, dijo la dama sucintamente. Por lo general no le gustan las personas,
y me atrevo a decir que tardará un tiempo en volver a subirse a su regazo. Lady Caroline Starling frunció el ceño y apareció una delicada arruguita entre sus oscuras cejas. Quiero decir, se apresuró a añadir, aunque de repente guardó silencio y dio la impresión de que estuviera deseando que se la tragara la tierra. Terrance conocía muy bien esa sensación. Lady Caroline, dijo, intentando de forma desesperada llenar el silencio con palabras que no eran fáciles de recordar. Yo. Palabras. Agradecería mucho recordar palabras. Palabras en inglés o en francés. Daba igual. Ay, Lady Caroline, su cabello parece creado para que lo besen. No, esas no serían las mejores palabras para comenzar la conversación. Lady Caroline respiró hondo y enderezó la espalda a la espera. Maldición, dijo él, que solo se dio cuenta de que había hablado en voz alta después de hacerlo. Bien hecho, Terrence, pensó. ¿Cómo ha dicho? Lady Caroline Starling puso los ojos como platos. Habría sido de gran ayuda no sorprenderse al descubrir que la ninfa llorona del bosque del sábado por la noche era su prima lejana, Lady Caroline Starling, antigua dueña de Ivy Park. Quedarse sin palabras era un perjuicio importante para una persona que tenía que esforzarse tanto para conseguir hablar. Terrance no pudo evitar reírse. Lady Caroline se puso rígida y carraspeó. Estoy segura de desconocer el motivo de su presencia, Lord Darrington, sobre todo a una hora tan temprana, pero si piensa burlarse de mí por lo que pasó en el teatro, jamás lo haría. Muy bien, pues. Y se miraron fijamente. Terrance tenía todo un discurso preparado y memorizado. Por supuesto, era consciente de que había provocado la ira de Lady Darrington cuando se la presentaron en el baile, pero, por todos los santos, le resultó imposible encontrar las palabras adecuadas cuando se encontró de repente frente a la viuda del difunto marqués, y sabía que debía encontrar las palabras adecuadas para una persona a la que lo unía un vínculo tan importante. De ahí que regresara a casa y escribiera un pequeño discurso para Lady Darrington, tras lo cual lo memorizó. Por supuesto, dado que tenía delante a su hija, casi la mitad del discurso debía desaparecer y el resto alterarse. Aquello no iba nada bien, sobre todo porque la hija le dificultaba muchísimo la tarea de concentrarse para encontrar las palabras. Tenía la piel más delicada que había visto jamás. Había un lugar en la base de su garganta que ciertamente necesitaba explorar más a fondo, a ser posible, con la lengua. Terrance cerró los ojos un momento, tratando de escarbar en su paralizado cerebro en busca de una palabra. Lady Darrington, eso era, Lady Darrington, así era como empezaba el discurso. Lady Darrington, dijo, y luego se detuvo al ver que ella lo miraba perpleja. Por Dios, no, no era Lady Darrington a quien tenía delante, sino a Caroline Starling. Por supuesto que se había percatado de ese detalle enseguida. Deseó poder arrancarse la lengua y echarle un buen sermón. Di las palabras, maldita sea. Pensó. Muy bien, señorita. No, Lady Caroline Starling. Lady Caroline. Empezó de nuevo y no pudo evitar que asomara el atisbo de una sonrisa en sus labios. Bien, Terrance, has acertado con el nombre. Se felicitó. He venido a traerles recuerdos de sus antiguos arrendatarios. Estupendo. Eso estaba bien, pero después había algunas frases que solo quedarían bien si se las dijera Lady Darrington. Ah, pero tenía algunas cartas para Lady Caroline. Parecía que los criados de Ivy Park y algunos arrendatarios la apreciaban mucho. Tengo en mi poder algunas cartas dirigidas a usted. Bien, bien. Se sentía tan orgulloso que casi le daba vueltas la cabeza, ya que estaba superando todo aquello bastante bien, a pesar de estar hablando con una persona para la que no se había preparado, y lo que era todavía más asombroso, dicha persona era una alegría para los ojos allí plantada, en mitad del dorado rayo de sol que entraba por las ventanas. Además, quería decirle que las cosas van muy bien en Ivy Park. La señorita Elizabeth Vilnez se casó el mes pasado con un muchacho del sur. Los niños de los Lowry van todos a la escuela, y su madre quiere que le diga que ahora trabaja en las cocinas de la mansión. También me dijo que Lady Caroline...
Esto, se había confiado demasiado y había cometido un desliz. A ver, quiero decir que seguro que le gusta saber que los rosales están preciosos y que el señor Lynch los ha cuidado con mucho mimo desde que usted se marchó. Silencio de nuevo. Lady Caroline lo miraba como si fuera una serpiente de tres cabezas de uno de esos espectáculos de criaturas extrañas. ¿Merecía semejante mirada? Sí, había hablado a trompicones, pero aún así había dicho todo lo que quería decir, y aunque no había empezado con buen pie, al final no le había quedado tan mal, ¿verdad? Y, si bien no había previsto que su ninfa llorona del bosque, que era como la llamaba en sus pensamientos, porque la vio por primera vez llorando detrás de una palmera, entrar en el salón, era bastante agradable ponerle nombre a la cara que lo había acompañado durante las 2 noches que había pasado en vela. En realidad, no era una cara que llamase la atención, no se parecía en absoluto a la señorita Relton, que era guapísima, aunque tan reluciente como el agua de fregar. No, Lady Caroline era un rostro que se podía pasar por alto a menos de que se la conociera en pleno llanto y las lágrimas convirtieran sus ojos en dos estanques sin fondo. ¿Acabaría convertido en poeta? En realidad, debía admitir que la razón por la que no podía sacársela de la cabeza era la chispa que vio en sus ojos cuando se acercó para meterle el pañuelo sucio en el bolsillo del frac. Lo hizo reír. Sonrió por el recuerdo. Oh, Terrance parpadeó al captar la furia de la exclamación de Lady Caroline. Es usted horrible. Hacía bastante tiempo que Terrance no se movía en los círculos sociales, pero estaba bastante seguro de no haber hecho nada que pudiera calificarse de horrible. Se está riendo de mí. No, no lo hacía. No, no lo hago. ¿Cómo se atreve, Lord Darrington? No sé qué se ha creído ni por qué le apetece perder su valioso tiempo burlándose de alguien tan insignificante como yo, pero le digo desde ya que no pienso tolerarlo. Aparece en mi casa con la evidente intención de hacerme sentir mal por las circunstancias en las que me encontró en el teatro, suelta un discursito como si lo estuviera recitando y después se ríe en mi cara. Acabáramos, y me importa un comino que señorita Sissy se haya sentado en su regazo, un comino. Lady Caroline golpeó el suelo con un pie. Y me importa un comino que tenga pelo en la coronilla o que me den palpitaciones. Creo que están provocadas por el odio que siento por usted. Se dio media vuelta, salió por la puerta del saloncito y se alejó por el pasillo. Acto seguido, Terrence oyó un sonoro portazo. Podría haber jurado, además, que la puerta que acababa de cerrarse era la que había usado para entrar en la casa. Eso significaba que Lady Caroline acababa de gritarle y de salir de la casa, de su casa. Acababa de echar a esa muchacha de su propia casa. Aunque tenía problemas para encontrar las palabras, sabía que su mente funcionaba bien, dicho lo cual, los últimos minutos lo habían desconcertado por completo. ¿Qué demonios tenía que ver su pelo con todo aquello? Echó un vistazo por la estancia vacía, esperó unos minutos mientras el silencio reverberaba en las paredes y después salió al pasillo. «Hola», dijo, y luego esperó un poco más. No apareció nadie, y tampoco vio campanilla alguna. Lo que sí vio fue su sombrero y su abrigo colgados en un perchero al final de un pasillo situado junto a la puerta principal. «Disculpen», dijo en un nuevo intento por llamar la atención de alguien. Sin embargo, la criada menuda que lo había dejado entrar no apareció. Muy bien, pues, él mismo fue en busca de su sombrero y del abrigo. Lo había estropeado todo. Sin embargo, pensó mientras salía de la casita adosada, habían dicho lo que tenían que decir. Tal vez debería mantenerse alejado de Lady Caroline Starling en el futuro. Esa muchacha le aturullaba la mente y necesitaba evitar las confusiones en la medida de lo posible. En ese caso, ¿por qué sentía la extraña necesidad de no mantenerse alejado de ella? Tal vez quien estaba tocado de la cabeza era él. No había nada como empezar el día haciendo el ridículo, y para más Ingrid, muriéndose de frío en los escalones de entrada de la casa. En sus humillantes prisas por salir, a Lini se le había olvidado el bonete y el abrigo. También se le había olvidado que la casa que abandonaba a toda carrera era la suya. ¡Qué tonta era!
Acababa de dar el espectáculo en el saloncito y después había salido en tromba de su propia casa y se iba a congelar, porque desde luego que no podía volver a entrar hasta que Lord Darrington se fuera. ¡Ay! ¡Qué malo era el orgullo! Y qué malo era decir lo que pensaba. Era mucho mejor mantener ocultas sus extrañas reflexiones en la cabeza, desde luego que sí. Bajó los escalones hasta la desierta acera y vio que Lord Libertino caminaba hacia ella. Tras mirarla con aires de superioridad, sacudió el rabo con desdén y siguió su camino. Era evidente que regresaba de una noche de desenfreno. Odiaba al sexo masculino. Todos sus integrantes eran horribles, hasta los gatos. Lord Libertino avanzó a un par de metros más, dobló al llegar a la barandilla y bajó con cuidado la escalera de acceso a la entrada del servicio, situada bajo la puerta principal. En fin, al menos había descubierto cómo volver a entrar en la casa sin que la vieran. Siguió al gato y llamó a la puerta de la cocina. Lord Libertino y ella guardaron silencio mientras esperaban a que la cocinera abriera. El gato no se parecía en nada a su abuela, que fue su gran amiga de la infancia en Ivy Park, el señor Guiños. Obviamente, el señor Guiños se convirtió en la señora Guiños cuando la descubrió acostada en una cama improvisada sobre el mejor vestido de satén de su madre, con una camada de 6 gatitos a su alrededor. Uno de esos gatitos era Duquesa, que, a su vez, dio a luz a Lord Libertino y a señorita Sissy, y aunque Lord Libertino rara vez la miraba y señorita Sissy casi siempre estaba enfadada, Linny los quería a todos. De hecho, eran una de las principales razones por las que quería casarse con Lord Pellerin. Sus queridos gatos de granero necesitaban desesperadamente un granero. Linny oyó que se abría la puerta de entrada por encima de su cabeza y se pegó a la fachada de la casa. Lo último que quería era que Lord Darrington la descubriera tiritando en la puerta de la cocina. Qué manera tan horrible de arruinar un mutis tan vergonzoso, pero tan dramático. Y todo por culpa del dichoso orgullo. Cualquiera diría que carecía del mismo, pero en realidad tenía de sobra. Los tacones de las botas de Lord Darrington resonaron con fuerza en cada escalón mientras bajaba hacia la calle. Linny contuvo la respiración y después se encogió cuando la cocinera por fin se decidió a abrir la puerta. —¿Qué está haciendo aquí, Lady Caroline? —gritó con fuerza. —¿Se va a morir? Lord Libertino se coló entre los pies de la mujer y desapareció. —¿Lady Caroline? Por supuesto, era Lord Darrington quien la llamaba. Había sido demasiado pedir que no hubiera oído a la cocinera. Linny deseó poder colarse también entre los pies de la mujer y desaparecer. Habría sido muy agradable, ¿verdad? Sin embargo, en vez de hacer eso, alzó la vista para mirar a Lord Darrington, que se había asomado por la barandilla y la miraba con una expresión interrogante en su apuestísimo rostro. Como mínimo debería haberse parecido a un ogro, ya que lo era. No pretendía ofenderla, le dijo él con lo que parecía un vehemente arranque de sinceridad. La cocinera los miraba perpleja, y ella solo deseaba que el tiempo retrocediera media hora para poder decirle a su madre que ni podía ni quería recibir a Lord Darrington en el salón. Nunca decía ni hacía lo correcto, nunca, así que por eso intentaba no decir ni hacer nada en absoluto. Toda esa horrible escena era la prueba de que debía casarse cuanto antes y retirarse al campo para siempre. —Estoy segura de que no ha ofendido a nadie, Lord Darrington —se apresuró a replicar—, pero... Era evidente que la cocinera tampoco se encontraba cómoda porque la muy traidora retrocedió hacia el interior y cerró la puerta. Que el Señor tuviera misericordia de ella. Se echó a temblar. Lord Darrington se apresuró a bajar la escalera mientras se quitaba el abrigo. —Tenga —le dijo, al tiempo que le ofrecía la prenda de paño de lana. Linny no quería aceptar el abrigo, de manera que ambos se quedaron allí plantados un buen rato y ateridos, mirando la prenda. Lord Darrington sacudió el abrigo y trató de ponérselo. Por el amor de Dios. Linny metió el brazo en una manga, se agachó para meter el otro brazo y se detuvo de repente al sentir el aliento de Lord Darrington en el cuello. Era cálido y le puso la piel de los brazos y de la espalda de gallina. ¡Qué maravilla! —¿Se encuentra bien? —le preguntó él, que se inclinó aún más sobre ella. —¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios!
Linny se echó a temblar de nuevo, pero en esta ocasión no tuvo nada que ver con el hecho de estar a pocos minutos de morir de frío. Una vez que metió los brazos en las mangas, se arrebujó con el abrigo y se apresuró a volverse. Sin embargo, descubrió que estaban en un espacio muy reducido, de manera que apenas casi había distancia entre ellos. Incluso veía la sombra de la barba recién afeitada de Lord Darrington bajo su piel. Sintió el cálido roce de su aliento en la coronilla y percibió su olor que la rodeaba por completo, una mezcla de especias y tabaco, de café y hombre. ¡Ay, por Dios! Lord Darrington se limitó a mirarla y después frunció el ceño. Parecía incómodo, y con todo lo que Linny sabía de él, sabía que era imposible que se sintiera así. Suspiró. En serio, Lord Darrington, no entiendo. ¿Aceptaría acompañarme a la fiesta sobre el hielo de los Moreland? Eso sí que la sorprendió. Linny miró a su alrededor y se preguntó si habría alguien escuchando la conversación. Tal vez se trataba de una especie de broma, de un reto o de alguna estupidez del estilo, típica de los hombres. Estoy comprometida, Lord Darrington, respondió, aunque no lo estaba. Bueno, al menos lo estaré pronto. Eso esperaba, o creía esperarlo, y en ese instante volvió a sentir el horrible escozor en el fondo de los ojos y tuvo la impresión de que su corazón se convertía en un yunque que le golpeaba el pecho. Por Dios, iba a echarse a llorar. Debía dejar de pensar en Lord Pellerin y en su inminente proposición matrimonial delante de otras personas, porque no cabía duda de que la dejaba al borde de las lágrimas, y bastante tenía ya con empapar pañuelos en la intimidad de su dormitorio. Empezar a mostrar su reciente descubierta debilidad delante de todo el mundo no presagiaba nada bueno. Se mordió con fuerza el labio inferior y levantó la barbilla. No iba a llorar delante de Lord Darrington. Por supuesto, sabía que tendría los ojos un poco brillantes, porque sentía el escozor de las lágrimas que trataban de liberarse. Qué alegría iba a sentir cuando por fin se casara y pudiera recobrar la sensatez. Habría sido estupendo que las lágrimas hubieran esperado a hacer acto de presencia una vez que hubiera estado dentro de casa, preferiblemente sola, y habría sido estupendo, estupendísimo, que Lord Darrington no hubiera estado delante de ella, mirándola fijamente, viendo cómo se desmoronaba. Otra vez. No, maldición, no se desmoronaría. Tomó una honda bocanada de aire, apretó los puños a los costados y se echó a temblar de nuevo, justo cuando Lord Darrington decía algo. No entendió muy bien lo que dijo, pero de repente lo vio sacudir la cabeza antes de que la rodeara con los brazos y la estrechara contra su amplio torso. La sorpresa la dejó paralizada un instante, mientras una parte de su cerebro le decía que lo apartara porque estaba tomando libertades, porque lo más probable era que se estuviera riendo de ella o algo peor. Sin embargo, y acto seguido, el cerebro dejó de funcionarle como debería. Lord Darrington había sido el único hombre que la había abrazado en su vida de esa manera, y una vez que el cerebro se le derritió y acabó convertido en una especie de papilla, descubrió que aquello le gustaba mucho. ¿Quién habría imaginado que podría sentirse tan calentita cuando el mundo que la rodeaba sufría el azote de una ventisca invernal? ¿No era asombroso poder pasar unos instantes tan hermosos rodeada por esos brazos tan fuertes y pegada a ese torso tan musculoso mientras oía los suaves latidos del corazón de otra persona? Había olvidado por completo que se estaba esforzando para no llorar. ¿Por qué demonios se le habían saltado las lágrimas? Y, maldición, ¿qué estaba haciendo en los brazos de Lord Darrington? Se apartó de él. ¿Se encuentra bien?, le preguntó Lord Darrington con una voz ronca muy agradable. No, por el amor de Dios, desde luego que no se encontraba bien. Debo irme de inmediato. Se volvió y aporrió la puerta con todas sus fuerzas. La cocinera abrió al instante como si hubiera estado justo detrás. Maravilloso. Todos los criados de Londres estarían al tanto del incidente en menos de una hora. Linny gimió angustiada e hizo lo que había hecho Lord Libertino antes que ella, colarse en la cocina, dejando atrás a la cocinera y perderse en el interior de la casa.